Interesantes las charlas que nos han presentado en este simposio. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Y en este momento vamos a hablar sobre, digamos que es algo muy similar a lo que hablamos esta mañana, sobre cómo se aplican, digamos, diferentes técnicas de neurotecnología a la salud mental. Pero entonces aquí les voy a mostrar un poco del trabajo, de uno de los trabajos que yo realicé estando en mi estancia doctoral. Y justamente tiene como título Detección de marcadores electrofisiológicos cerebrales para la implementación de tratamientos de precisión en psicopatología. Entonces aquí vamos a hablar un poco de cómo todo esto que yo les hablaba hoy en la conferencia inaugural, de cómo la neurotecnología nos puede permitir identificar esos biomarcadores que están por detrás de ciertas psicopatologías, nos está llevando a acercarnos a este campo de la psiquiatría y la psicología de precisión. Entonces, para eso solamente voy a comenzar recordando algo de lo que ya habíamos hablado, y es cómo la estimulación cerebral profunda se ha venido utilizando en psiquiatría. La estimulación cerebral profunda es una técnica que ha sido ampliamente utilizada principalmente para trastornos neurológicos. Es una técnica, digámoslo, invasiva, por eso se llama estimulación cerebral profunda. Eso quiere decir que las personas o los animales, dependiendo del estudio, van a tener unos electrodos que están en estructuras profundas de nuestro cerebro y que nos permiten hacer un mapeo cerebral, ¿verdad? Pero que también nos van a permitir hacer diversos tipos de estimulación. Y la hipótesis de todo esto es que si nosotros modulamos la actividad eléctrica de nuestro cerebro, vamos a poder modular también los síntomas, ya que como les comentaba esta mañana, una de las formas en las cuales nuestro cerebro se comunica, y lo decía también el doctor Mauricio, es a través de la actividad eléctrica. Entonces, hoy en día, de hecho, ya tenemos todo esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Son estudios que ya se han realizado y son, digamos, en este momento son estructuras que ya están avaladas por la FDA en los Estados Unidos para realizar estimulación cerebral profunda en pacientes refractarios. Esto quiere decir en pacientes que no responden a otros tipos de tratamiento. Por ejemplo, se ha utilizado la vénula lateral, es una estructura de nuestro cerebro, así como el haz prosencefálico medial, que es una estructura de refuerzo en nuestro cerebro, es decir, por allí pasa la dopamina de nuestro cerebro, ¿cierto? Y se ha descubierto que cuando se estimulan estas estructuras, las personas remiten. Eso quiere decir, pueden salir de su depresión, pueden salir de problemas de adicción también. Em, y hoy les hablaba en la charla de esta mañana sobre la diferencia entre las diferentes formas en las cuales nosotros podemos hacer estimulación cerebral profunda. La que ha sido ampliamente utilizada es la normal, ¿verdad? La que siempre escuchamos, que se utiliza principalmente para trastornos neurológicos como el Parkinson o como la epilepsia. Eso quiere decir que la persona va a recibir unos electrodos y digamos que de forma manual recibe una estimulación, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como la DBS estándar. Pero ahora estamos intentando, Mauricio también lo decía en la primera charla hoy, estamos acercándonos a estos tipos de intervenciones que son basadas en circuito cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de una intervención en circuito cerrado tenemos dos cosas interesantes. Lo primero es que se deben detectar los biomarcadores que están asociados con la psicopatología, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos del Parkinson, tenemos unos marcadores, digamos, ya muy detectados que nos dicen sobre el Parkinson y que si atacamos esos marcadores electrofisiológicos, digamos que algunos síntomas pueden disminuir. Pero cuando hablamos de trastornos de salud mental, como la depresión, como la ansiedad, o como nos decía el doctor Eduardo, el PTSD, es más difícil, porque no sabemos muy bien qué hay detrás de la depresión, ¿verdad? ¿Cuáles son esos biomarcadores que nos llevan a esta sintomatología? Entonces, cuando utilizamos esta estimulación cerebral profunda en circuito cerrado, lo primero que se debe hacer a nivel de ciencia es descubrir los biomarcadores, es decir, ¿qué es la depresión? ¿Cuáles son esos marcadores que están por detrás de estas psicopatologías? ¿No? Y eso nos está abriendo un campo muy grande a entender realmente las diversas psicopatologías, ¿no? Yo les contaba esta mañana que muchos de los psicofármacos que hoy en día utilizamos, por ejemplo, los antidepresivos,
son fármacos que se han descubierto al azar, que han sido fármacos digamos, fueron descubiertos para otras enfermedades y por una serendipia descubrimos que nos cambian el ánimo y ahora se llaman antidepresivos. Pero realmente estamos lejos de saber qué es la depresión, qué es la ansiedad, etcétera. Y esto nos está abriendo, digamos que un camino para entendernos mejor. ¿Y por qué la dificultad de todo esto? Principalmente porque nosotros somos un fenómeno estudiándose a sí mismo. Entonces, eso, digamos, ha llevado a que estemos recorriendo este camino y cuando ya tenemos los biomarcadores detectados, lo que nosotros hacemos es por medio de unos programas de inteligencia artificial, se detecta ese biomarcador, digamos, esa actividad oscilatoria, y esa actividad oscilatoria patológica, digámoslo así, va a desencadenar una estimulación en otra estructura. O sea, es una estimulación muy precisa en tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, se puede hacer de diversas formas. Lo primero es identificando, o lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a esta psiquiatría de precisión, es identificar marcadores para poder implementar estimulación en circuito cerrado. Es decir, un poco lo que les acabo de contar, identificar cuáles son esos marcadores que ya tienen una evidencia fisiopatológica o funcional, es decir, utilizar biomarcadores que ya sabemos que están relacionados con la depresión, por ejemplo, o con la ansiedad. Existe otra forma de hacerlo y es a través de la identificación de marcadores durante la expresión natural de los síntomas. Ya vamos a ver cómo se hace esto. O también y marcadores que se pueden identificar durante la inducción controlada de síntomas. Entonces vamos a hablar del primero, de este que les hablé aquí, que son la identificación de marcadores con previa evidencia fisiopatológica y funcional. Y es un poco lo que les voy a contar acerca de mi trabajo y es lo siguiente. Ya el doctor Edward nos habló un poco sobre el trastorno de estrés postraumático. Nosotros hicimos una propuesta, de hecho este es un artículo que publicamos, eh, en el cual nosotros propusimos que el trastorno de estrés postraumático, aunque tiene un componente de estrés y ansiedad muy fuerte, también tiene un componente de memoria muy fuerte. Entonces, digamos que aquí se hizo una propuesta de ver el PTSD como un trastorno de memoria, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque si ustedes ven, cuando hay un estrés postraumático, pasan muchas cosas asociadas con la memoria. Una amnesia muy grande para ciertos estímulos asociados con el trauma, pero también una hipermnesia para otros estímulos. Y aparte de esto, también tenemos la constante reexperimentación de lo que sucedió, los pensamientos y negativos, el avoidance o la evitación, ¿verdad? De lo que me recuerda. También hay un hiperarousal, pero si ustedes miran también está todo el componente de las memorias intrusivas, de los flashbacks, de las pesadillas, o sea, es un componente de memoria muy fuerte. Entonces nosotros quisimos mirar cómo podíamos utilizar estos marcadores asociados con memoria para tratar el trastorno de estrés postraumático. Y esto también, digamos que si lo vemos a nivel eléctrico, nosotros sabemos que el trastorno de estrés postraumático, o es más, que la memoria necesita de ciertos, digamos, de cierta actividad eléctrica, es decir, para que ustedes puedan hoy levantarse por la mañana y recordar quiénes son y recordar qué hicieron ayer y tener este hilo conductor de su vida, porque sin memoria, pues no seríamos nadie, no podríamos tener una identidad. Imagínense ustedes una vida sin memoria, ¿no? Perderíamos nuestra identidad por completo, pero nuestro cerebro, para que nosotros podamos consolidar esas memorias, necesita nuestro cerebro de cierta actividad eléctrica. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, actividades ondas delta, ondas lentas corticales. Al tiempo, el hipocampo necesita entrar en cierta actividad eléctrica que nosotros llamamos los ripples del hipocampo, es decir, oscilaciones de alta frecuencia en el hipocampo y espíndolos talamocorticales. Es decir, para que las memorias se consoliden, digamos que esta actividad eléctrica tiene que pasar. Entonces, sabiendo eso, hay unos estudios que nos han mostrado que realmente esta actividad oscilatoria, las ondas lentas en el córtex o los espíndolos talamocorticales y los ripples en el hipocampo, necesitan entrar en cierta coherencia. Eso significa que van al mismo ritmo, digámoslo así, para que las memorias se consoliden. Eso es lo que ustedes ven aquí. Cuando los animales son expuestos a un task de localización de objetos, para que ellos recuerden la localización de esos objetos, ustedes ven que durante el sueño a ellos les hicieron un registro de actividad eléctrica y encontraron que para que esas memorias se consoliden, aumenta
la coherencia eléctrica entre estas ondas que les acabé de mencionar, del córtex, del tálamo y del hipocampo. Y cuando nosotros, de hecho, retiramos o cortamos los ripples del hipocampo, es decir, cuando nosotros por medio de una estimulación quitamos esta actividad oscilatoria, los animales no pueden aprender las tareas espaciales. Es decir, nosotros necesitamos de esta actividad oscilatoria para consolidar memorias al menos espaciales. Y nuestra pregunta es, ¿y qué pasa con las memorias emocionales? Entonces lo que nosotros hicimos fue implementar un sistema de estimulación en circuito cerrado, ¿no? De este que les acabo de hablar, basado en marcadores de memoria para controlar las respuestas aversivas. Nosotros utilizamos un modelo animal de PTSD para hacer este experimento. Solo les voy a mostrar algunos de los experimentos por cuestiones de tiempo, pero básicamente lo que nosotros hacíamos era detectar esta actividad oscilatoria en el hipocampo, ¿verdad? Y cuando detectábamos esa actividad oscilatoria en el hipocampo, inmediatamente por medio de un programa de inteligencia artificial, desencadenábamos una estimulación en una estructura de refuerzo. Ya les voy a contar por qué. Entonces, miren que nosotros poníamos aproximadamente en cada cerebro de los animales más o menos 260 electrodos, o sea que poníamos electrodos en el hipocampo dorsal, en el ventral, en la amígdala, en el córtex, en muchas estructuras. Y lo que nosotros queríamos ver es principalmente detectar esta actividad oscilatoria en el hipocampo. Para eso entrenamos un programa de redes neuronales, eh, que es, digamos, por medio de inteligencia artificial. Y lo que nosotros hicimos fue entrenar ese programa para que nos mostrara cuándo pasa esta actividad oscilatoria en el hipocampo, que ya sabemos que es necesaria para la consolidación de las memorias, ¿verdad? Y cuando nosotros detectábamos este marcador, como ustedes lo ven aquí, se desencadenaba una estimulación en una estructura de refuerzo, o sea, donde hay mucha liberación de dopamina. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque nosotros queríamos hacer un tipo de contracondicionamiento, es decir, luego de que el animal ya tiene una memoria de miedo muy fuerte, lo exponíamos a un protocolo de extinción. En humanos también se llama terapia de exposición. Lo exponíamos muchas veces al estímulo que ellos temen, ¿verdad? Y luego de exponerlos a la extinción, hacíamos este tipo de neuromodulación o estimulación en circuito cerrado. ¿Qué es lo que queríamos hacer nosotros? Que esa memoria de la extinción, que no es más que una nueva memoria, se consolidara de una forma mejor. Es decir, cuando nosotros trabajamos con personas que tienen PTSD, lo que vemos es que ellos pueden incluso ir a tener esa terapia de exposición, el miedo disminuye, pero con el tiempo el miedo vuelve. Aquí lo que queríamos era mejorar esa memoria de extinción. Nosotros hicimos ese protocolo, ¿verdad? Durante 7 días, y la idea era que si los animales lograban un criterio de remisión, es decir, disminuir 80% de sus respuestas de miedo, podían continuar el experimento. Lo que nosotros encontramos es que haciendo este tipo de estimulación en circuito cerrado, ellos necesitaban solo 1 o 2 días para extinguir por completo el miedo. Y que ese miedo, como ustedes pueden ver aquí en los test subsecuentes, no volvía, ¿verdad? Esta es la diferencia, la disminución del miedo entre el primer test y el último test. Existe otra forma de hacer esto, este tipo de neuromodulación es a través de los marcadores identificados durante la expresión natural de los síntomas. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad hoy en día de hacer un registro de nuestro cerebro, ¿verdad? Continuo, ya no necesitamos incluso hacerlo de forma, digámoslo, invasiva, sino que por medio de técnicas como por medio de técnicas como la electroencefalografía, nosotros podemos ir registrando qué pasa en nuestro cerebro, por ejemplo, cuando estamos bajo algunos síntomas, como la depresión, por ejemplo, anedonia, falta de motivación, etcétera, o por ejemplo cuando estamos ciclando, ¿no? Podemos hacer registros cuando estamos sintiéndonos mal, cuando estamos sintiéndonos mejor. Cuando tenemos esos tipos, por ejemplo, de depresión episódica, como afecta en muchos países debido al clima, cuando es una depresión situacional o cuando son, digamos, desencadenados por el ambiente. Y cuando nosotros podemos hacer este registro de los síntomas, es muy interesante porque entonces podemos ir registrando a nivel, digamos, eléctrico en nuestro cerebro qué está sucediendo y lo podemos correlacionar con nuestros síntomas. Entonces, cuando yo digo, en este momento me siento terrible
puedo saber qué está pasando a nivel, digamos, cerebral. Y eso nos va a permitir hacer intervenciones más precisas. Esto es un poco lo que se hizo en este experimento. Esto ya se hizo con una persona y fue una mujer que es refractaria, tiene depresión refractaria, es decir, no responde a otro tipo de tratamientos. Y lo que se hizo con ella fue colocarle unos electrodos en diversas estructuras de su cerebro y hacer, digamos, un registro a lo largo del tiempo, mientras también se le aplicaban escalas de ansiedad y de depresión. Entonces podíamos ver que cuando ya estaba en sus peores momentos, en sus momentos de crisis, podíamos saber cómo estaba su actividad eléctrica y demás. Al final lo que se hizo fue que al final se encontró que cuando ella expresaba los peores y mayores síntomas de depresión, miren aquí, aumentaba las oscilaciones gamma o digamos que el poder en la banda gamma de su cerebro. Entonces lo que se hizo fue que cada vez que se detectaban altas oscilaciones o, digamos una actividad alta de ondas gamma, se hacía una estimulación, ¿verdad? Para que el cerebro saliera de ondas gamma. Y eso se hacía, digamos, en circuito cerrado. Cada que se detectaban las ondas gamma, se hacía una estimulación para que las oscilaciones cambiaran. Y miren que, como ustedes lo pueden ver aquí, la disminución en los síntomas. Esto es antes de la estimulación y después. Entonces, realmente, este es un estudio que yo los invito mucho a que lo lean. Tiene, de hecho, un video muy interesante donde la persona habla, ya lleva bastante tiempo desde que la persona recibió este tratamiento y ella que no respondía a ningún tipo de tratamiento, digamos que volvió a tener una vida normal. Entonces, digamos que es un estudio que todavía está en curso porque hay que ver cuáles serán los efectos a largo plazo de esta estimulación en circuito cerrado. Y otra forma es a través de identificar los marcadores durante la inducción controlada de síntomas, es decir, existe algo y tal vez si ustedes son psicólogos lo conocerán, que es la terapia de exposición con prevención de respuesta. Es decir, cómo en la clínica yo le enseño a mis pacientes a, bueno, a evaluar cómo son los síntomas, que detecten como esos triggers, ¿verdad? E ir exponiéndolos gradualmente a esos estímulos que ellos temen en un contexto seguro, por ejemplo, exponerlos al miedo que sienten y en ese momento que ellos están expuestos a ello, enseñarles diversas técnicas de manejo de ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo hacer ese mantenimiento y prevención de las recaídas. Pues mientras hacemos todo esto, nosotros podemos hacer registro de la actividad eléctrica del cerebro también. Entonces, eso es lo que más o menos estamos haciendo, perdón, en el laboratorio y es utilizar la electroencefalografía cuantitativa, ¿verdad? Mientras se hace esta exposición con prevención de respuestas, porque nuestra idea es cuál, es continuar con la identificación de los biomarcadores que están asociados con diversas psicopatologías para poder entendernos mejor y asimismo crear tratamientos mucho más precisos. Entonces, digamos que esto es un poco lo que nosotros estamos haciendo y es exponer a los pacientes mientras ellos tienen su gorrito del EEG. Nosotros vamos haciendo un mapeo cerebral y luego, digamos que se va haciendo ese mapeo cerebral durante la sesión, durante la psicoterapia. Y entonces tenemos los registros de la línea basal, de cuando exponemos a las personas, por ejemplo, las fobias que ellos tienen y luego hacemos ciertas intervenciones que puede ser controlar la respiración, técnicas de meditación, etcétera, para que ellos puedan, digamos que, hacer un coping de los síntomas que están sintiendo y vamos haciendo todo este mapeo cerebral para ver qué es lo que está pasando con ellos. Aquí ustedes pueden ver, este es un ejemplo. Entonces, mientras las personas van siendo expuestas, esta es una persona. No invasiva, es decir, tanto medir la actividad eléctrica del cerebro cuando estamos expuestos a los síntomas, pero ser capaces también de hacer diferentes tipos de estimulaciones que puedan, digamos, sacarnos de esos síntomas. Pero más allá de eso, bueno, estos son los resultados que ellos encontraron en ese estudio. Pero más que eso también, digamos, es cómo nosotros podemos aplicar diversas técnicas, por lo menos aquí en Colombia, que nos puedan ayudar para eso. Entonces yo les voy a contar, bueno, ya les conté algunos. Este, digamos, que es un grupo de investigación que estamos comenzando en la universidad donde yo estoy trabajando ahora, que es la Universidad de La Sabana.
Y nosotros ya estamos haciendo, digamos, electroencefalografía cuantitativa, hacemos un mapeo cerebral de las personas cuando están en medio de la sesión de psicoterapia para poder sacar, como les digo, estos biomarcadores y aplicar diferentes técnicas. Este es un registro de una de esas pacientes, entonces miren que podemos tener un mapeo de, por ejemplo, cuando ella está imaginando, esta es una paciente que tiene trastorno de personalidad límite, ¿verdad? Y cuando ella está en esos momentos de imaginación, entonces ya estamos viendo un aumento, en este caso en las ondas beta, y nosotros hacemos diferentes intervenciones, quizás en otro momento lo podemos ver, para que la persona aprenda por medio de técnicas de neurofeedback a salir, digamos, de estos síntomas, ¿verdad? Digamos que el neurofeedback es un tipo de técnica de un condicionamiento neuronal operante, es decir, nuestras neuronas van aprendiendo a sentirse mejor. Eso es, digamos que muy a nivel inconsciente, pero funciona muy bien. Entonces, digamos que en eso estamos. También se puede hacer por medio de marcadores como guías de intervención. Este es justamente el neurofeedback que les estaba comentando, en el cual nosotros tenemos un registro de la actividad neuronal de la persona, ¿verdad? Y luego entonces vamos a suponer que nosotros encontramos que cuando yo me siento muy ansiosa hay un aumento en las ondas gamma, es un ejemplo. Entonces luego por medio de estas técnicas del neurofeedback, lo que yo hago es, ustedes se sientan frente a la pantalla y yo les empiezo a enseñar que cada que ustedes salgan de esas ondas gamma y entren en unas ondas más lentas, más del estilo meditativo, esta bolita en el computador va a subir o va a bajar, parece como un videojuego, ¿no? Entonces ustedes se sientan y ustedes empiezan a, por medio de solamente su actividad eléctrica, a intentar, por ejemplo, subir la bolita, porque saben que cuando logran esto quiere decir que sus ondas eléctricas están mucho más lentas, mucho más tranquilas y que ustedes se sienten mejor, ¿verdad? Con el entrenamiento, al final la persona termina con la capacidad de poder, digamos, controlarse a sí misma. Es decir, que cuando yo estoy muy ansiosa, ya sé cómo calmarme, ya sé cómo estar mejor, ¿verdad? Digamos, esta es una de las aplicaciones del neurofeedback. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay muchas personas dándole mal uso. Entonces hay que volver como a esa investigación, hay que volver a darle un uso mucho más adecuado. O sea, yo soy muy escéptica con estas técnicas, pero tengo la motivación de poder comenzar a aplicarlas de mejor forma. Creo que eso es lo más importante a saber del neurofeedback, y esto ha sido tan importante, el aprender a entrenar nuestro cerebro, ¿verdad? Que incluso es la base de las interfaces cerebro-máquina, ¿no? Como las personas que utilizan los exoesqueletos y que tienen, por ejemplo, parálisis o lesiones medulares y pueden utilizar esos brazos robóticos y demás, es justamente esta es la base, ¿no? El condicionamiento neuronal operante. La idea entonces es poder hacer todo esto de forma no invasiva, hacia allá estamos caminando, donde podamos hacer un registro e intervenciones precisas en tiempo y espacio de forma no invasiva. Estos son algunos de los artículos, si ustedes están interesados, que muestran ya resultados muy interesantes de cómo estas técnicas nos pueden ayudar incluso a predecir síntomas, a predecir cuándo nosotros vamos a ser pacientes, digamos, exitosos en una psicoterapia, o cuando la psicoterapia no es para nosotros y lo que necesitamos es otro tratamiento. Entonces, digamos que toda esta ayuda de la inteligencia artificial nos va a ayudar a llegar allá, ¿no? A poder tener modelos predictivos mejores. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que necesitamos seguir en la investigación de los marcadores neurobiológicos que están asociados con diversas psicopatologías. Estamos caminando hacia un desarrollo de aproximaciones no invasivas. La inteligencia artificial tiene la capacidad de otorgar mucha interpretabilidad al gran número de datos que puede ser registrado. Esto es muy importante, porque cuando yo les cuento que se pueden implantar cientos de electrodos, el punto luego viene a cómo los interpreto. ¿Listo? Entonces la inteligencia artificial nos permite hacer este inmenso análisis de datos y darnos predicciones. Las intervenciones guiadas por marcadores neurobiológicos, como la estimulación en circuito cerrado y el neurofeedback, pueden traer grandes avances. Y pues bueno, estas nuevas tecnologías y aproximaciones nos van llevando y acercando a un método mucho más transdiagnóstico en salud mental, es decir, ir haciendo ese cambio de lo categórico a lo dimensional, ¿no? Ir pasando de solo diagnosticar por medio del DSM
a tener un enfoque mucho más transdiagnóstico basado en dimensionalidad, en síntomas. Y bueno, aquí tienen mi contacto por si tienen alguna pregunta en algún momento. Encantada de poder también colaborarles. Muchísimas gracias.